Buenos días. El micrófono funciona porque acabo de tomar agua y el chorrito cayó directamente en el micrófono, así que milagrosamente todavía funciona. Qué bien, es un micrófono a prueba de agua y a prueba de pastores despistados también. Bueno, qué bueno que podemos estar en este día para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Es un día dentro de nuestra cultura tradicional, el asunto de la resurrección. Gracias a Dios que nosotros vivimos en una nación, en un lugar donde la democracia nos permite congregarnos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de persecución, sin sentirnos hostigados, ni nada de eso. Así que en libertad podemos venir, y hoy vamos a hablar en el tema tradicional de este día: Jesús ha resucitado. Yo voy a leer una porción de la Biblia que es bastante extensa, y mientras la leemos, después de orar, yo lo que quisiera es que usted se imaginara, se hiciera parte de la escena esta de la resurrección de Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias una vez más porque tus bondades, Señor, han alcanzado nuestra vida. Tú has sido bueno con nosotros, Señor, y has derramado tu amor, tu gracia, tu misericordia sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos que vengas y aquello que tú has planificado transformar en nuestro ser interior en este día, 16 de abril del año 2017, Señor, tú tienes todo el permiso, todo nuestro permiso para hacer lo que tú has decidido hacer. Y, Señor, te queremos bendecir, te queremos adorar y te damos gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Lucas 24, del 1 al 35, lee así. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, le contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no los reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret: era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron
que les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. La narración, esta larguísima que acabamos de leer, es uno de los pocos asuntos que la Biblia registra en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas. Se conocen como los evangelios sinópticos, porque están todos escritos con una misma óptica. Se cree que Marcos escribió primero su evangelio y después Mateo y Lucas escribieron los evangelios de ellos basados en el evangelio de Marcos. Eso es una teoría. Pero el evangelio según San Juan es completamente diferente, porque lo que hace es exaltar la humanidad y la deidad al mismo tiempo de Jesús. Lucas cuando usted lee al principio de Lucas, lo primero que Lucas dice es que él hizo una investigación, que él investigó, que él no estaba allí. Él lo que hizo fue investigar y escribir en base a la investigación que había hecho. Y yo me quiero enfocar en los diferentes personajes que aparecen aquí y cómo reaccionan cada grupito de personas a la resurrección de Jesús. Pudiéramos decir que hay en esta porción de la Biblia 3 tipos de personas. Primero, los que creen inmediatamente. Estas son las mujeres. Yo no sé por qué las mujeres siempre como que le llevan un paso al frente al hombre en este asunto. Oye, pero estas mujeres tan agresivas. En este asunto de la fe, las mujeres como que siempre van un poquitito más al frente. Siempre, desgraciadamente, en las iglesias, el 70% de la población son mujeres y solamente el 30% son hombres. En esta iglesia, pues es un poquito menos, 60 y 40. Por lo menos estamos emparejando un poquito. Así que si usted es hombre y nos está visitando, tiene que seguir viniendo aquí a la iglesia. para ver si nos ponemos 50 y 50. Bueno, pero están estas señoras que están preparadas, están listas para ir al sepulcro, y cuando los ángeles les repasan todos los datos de los asuntos que Jesús había dicho que él iba a sufrir, que él iba a morir, que él iba a resucitar y que después se iban a encontrar en Galilea. Ay, verdad es, y para Galilea, o para donde los discípulos dijeron para que ellos cogieran hacia Galilea, ellas son de las que creen inmediatamente, pero a lo mejor están los varones, los que son como Pedro, los que tuvieron, y Juan. De hecho, aquí no menciona Juan, pero en los otros evangelios menciona que Pedro y Juan fueron juntos, que Juan era más joven y Juan llegó primero y fue el primero que entró y Pedro se quedó de afuera. Pero está el caso de Pedro. Son los que necesitan evidencia indirecta. Ellos reciben la información de los que creyeron o de las que creyeron inmediatamente. Le dieron la resurrección como un hecho, pero ellos tienen que ir a ver directamente. Les reciben la información de una manera indirecta. Y gracias a Dios, fíjense que lo que dice de Pedro no es que creyó.
Lo que dice en esta porción es que Pedro se fue meditando en estos asuntos y se fue para su casa. No se volvió a donde estaba, se regresó a su casa. O sea que Pedro se quedó dándole vueltas al asunto. Los terceros el tercer tipo de personas son los que necesitan la evidencia directa. Este grupo fue avisado, ellos estaban, fíjense que cuando la Biblia menciona, que dice que estaban los discípulos y algunas otra gente más. Esta gente son de esa gente más. Cleofas y el otro que no se menciona el nombre, era de esa otra gente más. No eran de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos directos de Jesús. Este grupo fue avisado por los que creyeron inmediatamente, los que necesitaron evidencia trajeron después la noticia y con todo y eso cogieron por otro camino. No creyeron directamente, necesitaron evidencia directa y hasta corrección de parte de Jesús, instrucción de parte de Jesús. Desde Moisés, Jesús les explica absolutamente todo de cómo Él iba a nacer, a vivir, a morir y eventualmente a resucitar. Y entonces es cuando se le abren las vistas. Y en este tercer grupo es que yo me quiero enfocar hoy, porque nosotros vivimos en una sociedad, miren, nosotros acabamos de venir de otro tipo de sociedad. Regresamos el miércoles, que de hecho este domingo que viene, Dios mediante, lo vamos a coger para informarles a ustedes de lo que está ocurriendo allá. Y no se va a grabar, no se va a transmitir, no vamos a permitir video ni nada de eso, porque por el asunto, ¿no?, que es tan delicado. Pero nosotros acabamos de venir de otra sociedad, que funciona de otra manera, que tienen otras creencias. El catolicismo no domina aquella nación y funciona de una manera completamente diferente. Y ellos funcionan completamente diferente, inclusive en la iglesia, en la congregación. Esta gente van de camino a una ciudad que se llama Emaús, cerca de Jerusalén, y dice la Biblia que mientras hablaban y discutían, Jesús se les añade así por escrito y se pone a hablar con ellos, a conversar con ellos y los entrevista. Jesús mismo induce a cierta información. Jesús los entrevista y en la conversación, fíjense que Cleofas, uno de los dos discípulos, puede narrar todo a la perfección. Todo lo que ha ocurrido, los detalles de los eventos que han pasado, cómo crucificaron a Jesús, que ellos pensaban que Jesús era el Mesías y que lo salvaría de los romanos, que lo habían crucificado y que ya hacía 3 días, que habían ciertas personas de los seguidores de Jesús que habían visto la tumba vacía, que habían hablado con unos ángeles, que le habían dicho que Jesús había resucitado. Ellos sabían y conocían acá absolutamente todos los detalles, conocían absolutamente todos los detalles, pero no podían reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban velados, no podían entender, no pudieron entender, porque sus ojos estaban velados. Mire, hay 3 cosas que a usted y a mí no nos permiten entender ni las verdades de Dios, ni nos permite poner por práctica las verdades de Dios. 3 cosas que se menciona de una manera indirecta por estos 2 discípulos. Primero, ¿por qué razón Cleofas y su acompañante no pudieron entender que ese que estaba ahí era Jesús? No pudieron entender lo que estaba ocurriendo y todo el ambiente espiritual que estaba ocurriendo. Pues precisamente porque ellos tenían solamente un punto de vista que era terrenal, tenían un punto de vista sin dimensión espiritual y mucho menos sobrenatural. Ellos explican todos los asuntos desde un punto de vista terrenal. ¿Quién era Jesús para ellos? Un profeta. ¿Y qué hacía? ¡Wow! Tremendos milagros, tenía tremendas palabras, hacía tremendas obras, caía bien a la gente, hizo grandes milagros, pero con todo y eso, bendito, lo crucificaron, lo mataron, y ya de hecho hace 3 días. Ellos conocían todos los datos, pero Jesús, que está escuchando la explicación que ellos están dando, tiene otra manera de pensar. Jesús lo que está pensando, ese soy yo, de ese que están hablando, soy yo.
pero esa perspectiva terrenal no tiene la perspectiva sobrenatural y espiritual, la dimensión sobrenatural y espiritual que debe tener. Yo soy el Hijo de Dios. Yo fui colgado en la cruz, pero no bendito porque fue una desgracia y una catástrofe de la historia de la raza humana. No, yo nací con el propósito de ser entregado en la cruz. Yo di mi vida en la cruz para pagar el precio y el pecado de toda la humanidad. Yo tengo un propósito, y mi propósito era vencer la muerte, que es el enemigo, el último enemigo que va a ser echado en el infierno. Son dos individuos, el diablo y la muerte. Van a pasar por la segunda, lo que la Biblia llama la segunda muerte, donde ya no van a poder salir. Así que desde el punto de vista de Jesús, Jesús está simplemente escuchando los datos, pero ellos no están entendiendo, Cleofas y su acompañante no están entendiendo la parte sobrenatural de todo lo que ha ocurrido. La dimensión espiritual no les registró. ¿Por qué ellos no pudieron entender? Por los preentendimientos que tenían. Porque cuando usted y yo tenemos una agenda, va a determinar nuestra manera de pensar. Mi agenda determina mis expectativas. ¿Cuál era la esperanza que ellos tenían? ¿Cuáles eran las expectativas que estos discípulos tenían de Jesús? Bueno, nosotros estamos esperando un Mesías que se parezca al rey David, que sea tan poderoso en términos de fuerza del ejército y estrategia de ejército como lo fue el rey David. Y el rey David, mire, lo que era el imperio romano en la época de Jesús era lo que era Israel para la época del rey David. Dominaba toda la región, todo el mundo le pagaba impuestos a Israel, y el rey David hizo que Israel se convirtiera en la primera potencia del mundo. Y ellos estaban esperando que este Mesías, su expectativa era que este Mesías implantaría un reino poderoso como el del rey David. Otra vez, el no tener dimensión espiritual hizo que sus expectativas fueran únicas y solamente terrenales, temporeras. Pero para Jesús, Él estaba entregando su vida voluntariamente como un sacrificio para el perdón de los pecados y para establecer un nuevo pacto y un nuevo reino que sería eterno. Mire, el rey vino, implantó su reino, y este reino vino para quedarse. Usted y yo estamos en esta tensión entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y vivimos en el ya del reino de Dios, pero todavía no. Ya el reino de Dios está aquí, pero todavía no está implantado en su totalidad. Pero ya está aquí. Ya vino. Ya usted y yo podemos orar por gente que está enferma y pueden ser sanados. Ya podemos orar por situaciones de finanzas, y las finanzas pueden de una manera llegar a nosotros. El reino de Dios ha llegado. Lo que se supone que ocurriera en la eternidad vino a invadir esta era terrenal. Y es una expectativa completamente diferente. Y me parece que yo me quiero detener aquí por un momento. Porque nuestras expectativas, el no tener una dimensión espiritual en nuestra vida, el no entender que muchas de las cosas que nos ocurren porque Dios las permite, porque Dios quiere trabajar con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras expectativas, con nuestro entendimiento de cómo es que funciona la vida. Y si usted y yo no añadimos la voluntad de Dios a lo que nos está pasando y a lo que nos va a pasar en el futuro, nos vamos a quedar como se quedaron estos discípulos, decepcionados de Dios. Dios no cumplió mis expectativas. Yo pensaba que ese trabajo iba a venir y ese trabajo no vino. Bueno, por alguna razón, si le añado la dimensión espiritual y lo sobrenatural, por alguna razón, Dios no está permitiendo que ese trabajo llegue a mi vida. Es más, yo conozco gente que cuando tienen trabajo y todo le va bien, le hacen así a Dios. Y cuando están otra vez mal, otra vez regresan al Señor. Y cuando vuelven otra vez a estar bien, desaparecen a Dios de su vida.
Usted me sigue. Y por eso es que muchas veces Dios no nos permite que nosotros tengamos estabilidad en algunas áreas de nuestra vida, porque es de la única manera como nos mantenemos arreguindados de Dios, como decimos por ahí. Cuando estamos inestables. Hable con una persona que está pasando por una enfermedad a largo plazo, de años, y no tiene expectativa espiritual en su vida. Es una desgracia, su vida está llena de desgracia. Pero cuando habla con una persona que ha pasado o que está pasando por un tiempo de enfermedad prolongado, pero tiene una dimensión espiritual en su vida, entiende que es el propósito de Dios y pacientemente esperé en el Señor. Pacientemente esperé que Dios obrara. Y donde quiera que se mete va a ver la mano de Dios en todos sus asuntos. Pero si no añado la dimensión espiritual, mis expectativas se dañan, se trambuluquean, se dañan por completo. La tercera razón por la cual no podían entender es porque fallaron en reconocer la resurrección de Cristo. Se les hizo difícil, como no tienen perspectiva espiritual, como sus expectativas eran solamente terrenales. Claro que no van a entender lo sobrenatural, porque yo no sé usted, pero yo como que no me he encontrado con mucha gente resucitada por ahí. Eso no es normal. Eso es algo sobrenatural. Entonces, si yo no tengo la dimensión sobrenatural en mi vida, si yo no añado a mis expectativas la dimensión espiritual, pues mucho menos voy a entender y no voy a tener la capacidad de creer de todo corazón, porque el hecho de que no pudieron creer, esa incredulidad lo dañó todo, afectó todo. En vez de quedarse en Jerusalén, como dijo Jesús, y caminar hacia Galilea, como dijo Jesús, ellos estaban caminando aparentemente para sus casas. De hecho, le voy a decir más, ese Cleofas que está hablando ahí con Jesús, la Biblia dice que la esposa de Cleofas estaba con Juan, con María Magdalena, en la crucifixión de Jesús. Este señor está más informado que nadie. Y no puede entender, porque la incredulidad de no tener dimensión espiritual en su vida no le permite creer. Y no se queda en Jerusalén. Y de hecho el Pedro también hace lo mismo. ¿Qué era Pedro antes de servirle a Jesús? Un pescador. ¿Y qué se fue a hacer? Pues a pescar. En vez de esperar la resurrección de Jesús y ponerse de acuerdo con Jesús y hacer entonces la voluntad de Dios. Así que eso mismo es lo que nos ocurre a usted y a mí hoy día cuando no tenemos la dimensión espiritual. Mire, vivimos y vamos a la escuela y vamos a la universidad y llevamos a los muchachos a la escuela y los llevamos a la universidad, o vamos al trabajo y vamos a la farmacia y vamos al doctor y hacemos compras y vivimos y no añadimos dimensión espiritual a nuestra vida. Es muy difícil cuando no hay entendimiento de las cosas espirituales, vivir una vida cristiana de profundidad que sea bien estable en las cosas de Dios. Porque simplemente la iglesia es un evento que ocurre en la semana. Yo no soy la iglesia. Y ahí es donde puede en parte estar el problema. Déjeme darle unas ideas, 3 ideas básicas, que tienen que ver con lo mismo que detuvo a estos discípulos de entender bien el asunto de la resurrección de Jesús. Primero, escoja ver a través de los ojos de Dios. Desarrollar la visión, la cosmovisión bíblica, coge tiempo. Mire cómo se lo estoy explicando. La cosmovisión bíblica, la manera de ver el mundo como la ve la Biblia, o como lo ve la Biblia. Coge tiempo. Y a lo mejor para algunos de nosotros comienza con el asunto de recibir el regalo de la vida eterna.
con recibir a Jesús como Salvador y recibir a Jesús como Señor para que entonces domine mi vida y entender la realidad de que nuestra relación con Dios es un regalo de Dios. Ninguno de nosotros se lo merece, ninguno de nosotros se puede ganar con buenas obras ni de ninguna otra manera la relación con Dios ni la salvación eterna que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente que hemos pecado y que continuaremos pecando el resto de nuestra vida. Pero Dios, que es justo por un lado, Dios no puede dar por inocente a aquel culpable, es amor también al mismo tiempo. En su carácter de perfección, Dios se balancea perfectamente y por amor es que entonces envía a Jesús a hacer lo que hemos celebrado y recordado y conmemorado en estos días, a morir en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado y a sellar su obra redentora con la resurrección. De modo que cuando yo recibo por fe, no por obras para que nadie se jacte, dice Efesios 2, 8 y 9. Cuando yo recibo por fe la obra redentora de Jesús en la cruz, entonces yo soy salvo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. A lo mejor ver a través de los ojos de Dios comienza para algunos de nosotros recibiendo el regalo de la vida eterna por fe, como yo lo acabo de explicar. Pero para otros comienza involucrándonos más en nuestro crecimiento espiritual, en la meditación de la palabra de Dios, en dedicar un poquito más de tiempo al asunto de la oración y de la comunión diaria con Dios. Y poco a poco, a través de los años, uno va adquiriendo la cosmovisión bíblica, la perspectiva de Dios en la vida. Es un paso que Dios lo va a llevar al paso que a usted le corresponde. Yo he visto gente que en un año aceleran. He visto gente que en 15 años van muy lentos. A veces porque no se han dado al Señor como es debido, otras veces porque eso es lo más rápido que pueden ir. Pero uno a veces determina de acuerdo al tiempo que uno se involucra, que uno le dedica al conocer a Dios a través de su palabra, a nuestro tiempo de oración y meditar en la palabra de Dios. Muchas veces eso es lo que determina cuán rápido o cuán lento yo voy creciendo espiritualmente, porque al fin a la postre yo confío en quien yo conozco, y yo conozco al que le dedico tiempo a estar con esa persona, ¿no? Así como se desarrolla una amistad, lo mismo es con Dios. Si yo no le dedico tiempo a Dios, no puedo confiar en Él porque no lo conozco. Así es como funciona el asunto. Y para yo escoger, ver a través de los ojos de Dios, necesito escoger, dedicarle tiempo a mi tiempo de oración, a mi tiempo de meditación de la palabra, a mi tiempo de estar con Dios, como usted está con una persona. Lo segundo, rendir mis expectativas a Dios. Mire, muchas veces nosotros pensamos que el mundo gira alrededor nuestro. Pero yo le tengo una noticia. La iglesia es el único organismo que vive para otra gente. Si usted se llama cristiano, usted no vive para su beneficio. Usted vive para beneficiar a otra gente. Y esa es una expectativa un poquito bastante diferente de la vida. El hecho de que yo no viva para mí, para mejorarme a mí solamente, sino que cuando yo mejoro y yo tengo la visión de Dios, entonces mis expectativas comienzan a cambiar y comienzo a adquirir la visión de Dios, las expectativas de Dios. Y me doy cuenta de que lo que Dios me ha dado no es solamente para mí, de que hay gente, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, amigos, que no han recibido a Dios, no han puesto a Dios en su agenda, porque nunca han tenido a alguien que les ayude a entender cómo es que uno desarrolla una relación con Dios, y que Dios no es religión, sino que Dios es una relación, mantener una relación con Él. Y son expectativas completamente diferentes de lo que es la vida. Mi finanza yo la voy a ver como no para mí,
sino para invertir en la expansión del reino de Dios, para que también otra gente reciban lo que yo he recibido espiritualmente hablando, la bendición que yo he recibido espiritualmente hablando. Y en muchas ocasiones nuestra vida se convierte como que en una novela dramática, porque no entendemos que parte de la vida, de las expectativas de la vida, es el asunto del sufrimiento. ¿Quién no sufre en este mundo? ¿Quién no la pasa mal de vez en cuando en este mundo? Pero muchas veces nosotros pretendemos estar todo el tiempo viviendo una vida rosita, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de aprieto, sin ningún tipo de necesidad, y así no es como funciona la vida. La vida se compone de pruebas, y siempre recuérdese que los vikingos se hicieron vikingos cuando tenían que remar en contra del viento. Uno saca músculos espirituales cuando uno se mete en la prueba y se deja formar por Dios dentro de la prueba. Y eso es una perspectiva completamente diferente de lo que es la prueba, de lo que es la dificultad. Y tercero, les recomiendo que reconozca la resurrección de Jesús, pero no tan solamente eso, sino que invierta su vida en ella. Y le voy a explicar a qué yo me refiero con esa frase tan extraña que yo sé que estoy escribiendo ahí. Mire, ¿qué ocurrió con los dos discípulos? ¿Cuál era el problema de los dos discípulos? No tenían dimensión espiritual, no tenían dimensión sobrenatural en sus vidas, sus expectativas eran solamente terrenales. Por lo tanto, si yo tengo mi vida funcionando de esa manera, sin nada espiritual, pues qué bien, estuve 3 años con este señor, bendito, lo mataron, era un buen profeta, caramba, se acabó. Pero, ¿por qué no entendían? Porque tenían sus ojos velados. Mire, la frase, entonces se le abrieron los ojos y los reconocieron. Yo fui al lenguaje original porque me llamó la atención. Y literalmente se puede traducir como, entonces sus ojos les fueron completamente abiertos y comprendieron todo absolutamente. Y a lo mejor eso es lo que usted y yo necesitamos, un toque de Dios, que Dios quite de nuestra visión, bueno, que nos arranque la falta de visión que hemos tenido espiritual en nuestra vida, y que podamos tener la perspectiva de Dios, los ojos de Dios, el pensamiento de Dios, el sentir de Dios en nuestra vida, las expectativas de Dios para mí y para otra gente a mi alrededor, que Él se convierta en el centro de mi vida y que Él sea quien domine mi vida. Entonces, al instante, cuando lo entendieron todo, cuando lo comprendieron todo, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Testificaron a favor de la resurrección. Esto, lo más seguro, que se quedaron en Jerusalén y estaban entre los 120 que eventualmente recibieron el Espíritu Santo y salieron por el mundo. Sí, se regresaron a Emaús a predicar acerca del Cristo que había vivido como Dios había profetizado, que había muerto como Dios había profetizado y que había resucitado como Dios había profetizado en su palabra. Y es una vida completamente diferente a una vida regular, pescando o cosechando o lo que fuera que ellos iban a hacer allí en Emaús. Entonces, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Es cierto, el Señor ha resucitado. Y eso es lo que usted y yo necesitamos entender, recibir en nuestro corazón y comenzar a vivir en base a lo sobrenatural que es el reino de Dios en nuestra vida. Así es como funciona este asunto. Jesús ha resucitado para que usted y yo quedemos con la visión de Dios, con las expectativas de Dios, para que invirtamos nuestra vida en la resurrección de Jesús, proclamando el señorío de Jesucristo en la vida de la gente que todavía no le es Señor. Estamos de pie y oramos.
La pregunta es, ahora que usted se ha expuesto a este conocimiento, a este entendimiento que Dios está trayendo sobre su vida, ¿cómo le vamos a responder a Dios? ¿Qué vamos a hacer con esto que Dios está trayendo sobre nuestra vida? ¿Voy a salir por ese portón y voy a continuar viviendo con las mismas expectativas y con la misma forma de pensar y de la misma manera? ¿O le voy a permitir a Dios que Dios entre, que Dios penetre a mi corazón, que Dios sea quien comience a moldear mi pensamiento, mis emociones y eventualmente mi conducta? Padre, en esta hora nosotros te queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia, por habernos alcanzado, por habernos traído, Señor, tu revelación. Habernos, en algún momento dado de nuestra vida, estás tratando con nosotros, Señor, para quitar eso que nos impide el obedecer lo que tú has establecido en tu palabra. Padre, nosotros queremos ser hijos, hijas tuyas, que te reciban, que pongamos nuestra fe y que confiemos únicamente en el sacrificio de Jesús en la cruz, y que tú seas nuestro Salvador, pero a la misma vez tú seas nuestro Señor. Tú domines nuestra vida, Padre, y tú seas glorificado en nuestra vida de una manera sobrenatural. Que de aquí a unos meses, de aquí a unos años, podamos mirar a este día 16 de abril y podamos comenzar a añadir y a preguntarnos, Señor, ¿qué tú nos quieres enseñar a través de esta situación, a través de esta prueba, a través de esta dificultad? Y comencemos a añadir la dimensión espiritual y sobrenatural de tus intervenciones en nuestra vida. Señor, danos tu visión, ayúdanos a desarrollar, a escoger, ver nuestra vida a través de tus ojos, a través de tus propósitos. Señor, para que así podamos tener tu expectativa, tu corazón, tus deseos ahí impregnados en nuestro corazón. Señor, y que invirtamos toda nuestra vida, que amemos a ti con todas las fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero también a nuestro prójimo, como nos hemos amado a nosotros mismos, Señor. Padre, gracias por haber inquietado nuestro corazón, por haber traído tu verdad a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, te queremos bendecir, te queremos ayudar, te queremos dar gracias. Yo no sé dónde usted está, pero a lo mejor usted en este día es de las personas que, para tener la visión de Dios, va a necesitar comenzar a recibir, o va a comenzar recibiendo el regalo de la vida eterna, recibiendo a Jesús como su Señor y como su Salvador. O a lo mejor ya usted recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, pero no hemos desarrollado la dimensión espiritual de una manera correcta. Nuestra vida está funcionando y corriendo y caminando de una manera natural. Y a lo mejor quiere hoy aceptar el reto que Dios nos trae de elevar nuestra expectativa y la visión de Dios en nuestra vida. Yo le voy a pedir a los pastores, a los líderes que están por acá disponibles, que vengan. Y si usted cae en alguna de esas categorías, usted va a venir de ellos voluntariamente y va a rendir su vida al Señor. Porque después de todo, servir al Señor es algo voluntario que hacemos. ¿Ok? Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nosotros vamos a estar un rato más por acá. Y si usted quiere recibir oración, si usted quiere recibir a Jesús como su Salvador y el Señor de su vida, usted viene acá donde nosotros y nos lo deja saber. O si usted quiere que Dios le maneje mejor su vida, que Dios le va a dar espacio a Dios para que Dios maneje mejor su vida, también quisiéramos que viniera por acá y nos dé esa oportunidad de orar por esa apertura de corazón que Dios está trayendo en su vida. ¿Ok? Dios le bendiga, Dios le guarde.
Si usted va a recibir oración, arranque para acá al frente para que Dios obre en su vida. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.